Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre la diferencia que existe entre un afroamericano y un negro africano. Ustedes dirán que desde el punto de vista racial no existe ningún tipo de diferencia, pero muchas veces la percepción que tú tienes sobre los diferentes tipos raciales parte mayormente de la ubicación geográfica, de la cultura, pero también de la idiosincrasia y la forma como el ser humano mira al otro ser humano. Cuando se habla de la diferencia que existe entre un afroamericano y un negro africano, primero tenemos que hablar un poquito sobre qué significa ser afroamericano. Desde el punto de vista de la palabra afroamericano implica toda persona descendiente de los primeros esclavos africanos que llegan al continente americano y cuyos descendientes pueden ser considerados como afroamericanos. Esa debiera de ser realmente el significado del término afroamericano, pero producto del monopolio que los Estados Unidos de América tienen sobre el continente americano. Y todos conocemos que cuando nosotros hablamos de los Estados Unidos, estamos hablando de los Estados Unidos de América. Razones por las cuales el término afroamericano es mayormente utilizado por los estadounidenses de raza negra o son descendientes de los primeros esclavos africanos que llegan al territorio norteamericano. Como ves, existe una gran diferencia. Afroamericano es simplemente un negro que nace en el territorio de los Estados Unidos, cuya descendencia, cuando se habla de su antepasado, tiene una conexión con África, ya sea de la cultura africana, pero también del tipo racial africano. Claro, hay que tener algo en cuenta también. Cuando se hablan de los negros en los Estados Unidos, quienes se autoproclaman afroamericanos, de la misma forma también hay que definir el término afro. Mucha gente dice que el término afro está asociado a la cultura africana. Otros consideran que en término afro están hablando de la ubicación geográfica de ese gran continente, lo que algunos llaman la cuna de la civilización, como lo es África. Ahora, en términos raciales hay que entender que África tiene una mezcla racial en términos de los diferentes grupos raciales que en el día de hoy componen el continente africano, en la cual la población negroide o la población negra, la cual mayormente está ubicada en la parte sur del desierto de Sahara, o lo que algunos llaman los negros africanos, el tipo de referencia que yo estoy utilizando cuando hablo de la comparación entre los negros afroamericanos y los negros africanos. Porque recuerden, África no es una nación. Y África, como todo continente, tiene una variación de cultura, una variación de lenguaje, pero también tienen diferentes grupos raciales. Pero para este trabajo yo me voy a concentrar mayormente en el grupo racial negroide, aquellas personas que están ubicadas, en cuyas naciones están establecidas en la parte sur del desierto de Sahara, para entender de qué es que estamos hablando. Cuando se habla de la diferencia entre un afroamericano y un negro africano, tenemos que entender que geográficamente son diferentes. Como dije anteriormente, el negro afroamericano vive en el territorio de los Estados Unidos. El negro africano mayormente vive en el territorio africano en la parte sur del desierto de Sahara.
Otra de las grandes diferencias que existe entre un afroamericano y un negro africano es simplemente que tienen una historia diferente. Y esa historia diferente está enmarcada cuando la gente habla del sistema esclavista en los Estados Unidos y pero mayormente en el continente americano. Sistema esclavista que no existió en el continente africano, aunque todos los negros que hoy son descendientes de los primeros esclavos que llegan al continente americano, vienen de esa parte del desierto de Sahara, en la parte sur de ese desierto. En pocas palabras, existe una conexión histórica, pero ambos grupos raciales tienen lo que algunos llaman una historia diferente y miran la historia del racismo y de la esclavitud desde una perspectiva historia diferente. Razones por las cuales, en términos históricos, África o los negros africanos tienen una historia muy diferente a los afroamericanos en el continente americano, porque la historia de los afroamericanos dentro del territorio norteamericano empieza en el siglo XVI, siglo XVII, durante el comercio transatlántico al Nuevo Mundo. La historia de los negros africanos empieza desde la fundación de la humanidad. Por eso mucha gente dice que África es la cuna de la civilización. En pocas palabras, la historia del negro africano es la historia de la humanidad. La historia del negro afroamericano es una historia reciente dentro de la historia norteamericana. En términos culturales existe una gran diferencia entre los negros afroamericanos y los negros africanos. No cabe duda que cuando se habla de África, mucha gente dice que es la cuna de las diferentes culturas que todos nosotros conocemos en este momento. Producto de las diferentes culturas que existen dentro del continente africano, realmente la cultura del negro africano es muy diferente, variada y rica que la cultura del negro dentro de los Estados Unidos, porque la cultura del afroamericano en los Estados Unidos, más que una cultura afro, es una subcultura inglesa, la cual se mezcla con algunas cuestiones culturales africanas, pero que no se mantienen en el tiempo, contrario a muchas naciones latinoamericanas que mantuvieron muchos elementos de la cultura africana, contrario al negro afroamericano que perdió su identidad cultural africana y lo único que ellos pueden presentar como parte de la herencia africana dentro de los Estados Unidos es simplemente el color de piel. Es una gran diferencia. Claro, cuando se habla de las diferencias culturales en este momento, no cabe duda que nosotros, cuando hablamos de la cultura afroamericana, siempre nos remontamos a la música. Y cuando hablamos también del deporte, pero sobre todo de las películas en las cuales están asociadas al sistema esclavista en los Estados Unidos. La cultura de los negros en África es una cultura rica en tradición, una cultura que realmente la mayoría de los pueblos de otras naciones y de otros continentes reconocen a África con una cultura que es rica en su proporción, en su historia, en su valoración, en la multitud de colores, en la diversidad de los grupos, diferentes grupos que existen en África, ya sean culturales, ya sean folclóricos, ya sean musicales, pero también de ritmo, de construcción. En pocas palabras, cuando se hablan de los negros en África, ellos tienen una cultura que puede ser considerada como autónoma, propio de esos pueblos. Por el contrario, cuando se habla de la cultura de la población afroamericana dentro de los Estados Unidos, es simplemente una subcultura dentro de la cultura americana.
Otra cosa que hay que entender es que existe una gran diferencia en la forma como el afroamericano se comunica a cómo se comunican los negros dentro del continente africano. No cabe duda que una de las grandes diferencias es el lenguaje. En este momento, cuando se habla del continente africano, existen alrededor de algunos 1800 diferentes lenguajes dentro del continente africano. Por el contrario, cuando se hablan de los afroamericanos en los Estados Unidos, ellos simplemente hablan el inglés. Esa es otra de las grandes diferencias y es la riqueza lingüística que tienen los negros que viven en la parte sur del desierto de Sahara. Otro elemento que hay que entender también es que cuando se habla de los diferentes grupos étnicos dentro de África, una de las grandes cosas que puede ser considerada como buena o mala, dependiendo de quién la analice, es esa diversidad que existe dentro de los diferentes grupos étnicos de los negros africanos. Se calcula que en este momento tiene que haber alrededor de unos 2000 grupos étnicos diferentes de personas que son considerados negroides, que son parte del continente africano. Por el contrario, cuando nosotros analizamos el grupo étnico de los afroamericanos dentro del territorio de los Estados Unidos, es simplemente un grupo étnico aparte. En pocas palabras, dentro del contexto americano, el afroamericano es considerado como un grupo étnico dentro de los Estados Unidos. Un grupo étnico que no tiene mucho que ofrecer, porque cuando se habla de la etnicidad entre los norteamericanos de raza blanca y de raza negra, las diferencias no son tan marcables y las diferencias prácticamente no existen. Contrario, cuando se habla de las diferencias que existen entre los diferentes grupos étnicos de los negros africanos, realmente es notable esas diferencias entre los diferentes grupos étnicos. En África, realmente la autoidentificación de los individuos está marcada no por el color de piel, no por el tipo racial, no por la nacionalidad. No, el negro africano, su identidad está definida por el grupo étnico a lo cual ellos pertenecen. Contrario en los Estados Unidos, que los afroamericanos, aunque han tratado de verse a sí mismos como un grupo étnico dentro de la sociedad norteamericana, todas las personas que visitan los Estados Unidos simplemente ven al afroamericano como un americano de raza negra. Otra cosa que hay que entender también, y es lo que alguna gente llaman esa sensación de identidad, algo que los afroamericanos no poseen, producto de que su etnicidad no es una etnicidad que es aceptable o un grupo étnico que es fuerte dentro del continente americano. La mayoría de los grupos étnicos, cuando se habla básicamente de los negros en la parte sur del desierto de Sahara, ellos, aparte de crear una identidad basada en la etnicidad, también ellos crean una segunda identidad basada en la nacionalidad. Aquí es donde existe una gran diferencia entre los negros africanos y los negros afroamericanos dentro de los Estados Unidos, que no han establecido esa identidad nacional en asociación con los Estados Unidos, contrario a los negros, quienes son parte de una nación, cualquiera que sea la nación, cuando se habla del continente africano. En los Estados Unidos, esa identificación nacional de los afroamericanos no es tan fuerte en comparación a esa identificación nacional de los diferentes individuos partiendo de la nación de origen a la cual ellos pertenecen. Cuando se habla de esa sensación de identidad nacional, realmente existe una gran diferencia en la forma como los negros
africanos tienen esa sensación de nacionalidad y de amor a la patria diferente al afroamericano, que se ve a sí mismo no como parte de los Estados Unidos, sino como un grupo más. Razones por las cuales en este momento una gran mayoría de los afroamericanos tienen ese problema en cuanto se llama ese sentido de amor a la patria. Otro elemento que hace bien diferente cuando se habla de un afroamericano y de un negro africano es ese sentido de pertenencia. Siempre se ha dicho que tú te sientes parte de un territorio cuando en ti existe esa sensación de pertenencia, de que tú perteneces, porque tú reconoces que tú eres parte de su historia, tú eres parte de su entorno, tú eres parte de todo lo que se ha creado. En pocas palabras, tú sientes que tú procedes de ese sitio. En el caso específico de los negros afroamericanos, en el continente americano, en la parte sur del desierto de Sahara, ellos se autoidentifican como como negro africano, como africano en términos de pertenencia. Ellos sienten que ellos pertenecen a ese territorio. Ellos sienten que ellos son parte de ese territorio. Ellos sienten que su grupo étnico, su cultura, su forma de ver la vida, sus creencias religiosas, sus ambiciones, sus expectaciones, están conectadas al medio ambiente que les rodea. Su historia, la historia de sus padres, de sus abuelos, de sus antepasados. Existe una conexión de pertenencia con el presente. En pocas palabras, el negro en el continente africano se siente parte de África, del territorio, del río, de la montaña, de los árboles, de los animales. Por el contrario, cuando se habla del negro afroamericano, ellos no se sienten como que son parte de la nación norteamericana. Por lo tanto, el negro afroamericano, ellos no sienten que son parte de la historia de esa nación, de todo lo que les rodea, de la cultura, de su historia, de su futuro. El negro afroamericano se ve dentro de los Estados Unidos de América como un grupo aparte, como un grupo que no tiene sentido. Razones por las cuales muchos negros afroamericanos, producto de que ellos no tienen ese sentido de identidad nacional hacia los Estados Unidos, pero tampoco esa sensación de pertenencia en el territorio norteamericano, muchos de ellos como una forma de encontrar esa sensación de pertenencia en términos históricos, en términos de antepasado y en términos del futuro, muchos de ellos miran hacia África como el camino a seguir. En pocas palabras, en términos de pertenencia, el negro africano, él sabe que es parte de la historia del continente africano, en comparación al negro afroamericano que todavía, 500 años después que se formaron las primeras colonias inglesas en los Estados Unidos, todavía ellos no se sienten que son parte de los Estados Unidos de Norteamérica, porque ellos no ven los Estados Unidos como que Estados Unidos es algo que lo identifica como individuo. Como ves, existe una gran diferencia entre un afroamericano y un negro que nace en el continente africano. El negro africano es orgulloso de ser africano. El negro afroamericano, una gran mayoría de ellos, no están orgullosos de ser estadounidenses y mejor prefieren utilizar el término afroamericano. Señores, yo no les quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de contenido les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este material, pero sobre todo tocan la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, a ustedes les llega la notificación. Pero sobre todo, comenten.
Porque en los comentarios yo me doy cuenta realmente el tipo de tópico que es importante para las personas que visitan este canal. Y si ustedes creen que este tipo de contenido de una forma u otra le ayuda, en su comentario déjenmelo saber. Y de esa forma cada una de las personas que vienen a este canal tienen una mayor oportunidad de aprender del contenido de este tipo de trabajo. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.